Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con este curso de física de electricidad y magnetismo, hoy vamos a hablar sobre la corriente eléctrica y la ley de Ohm microscópica, que particularmente a mí me parece uno de los modelos más bonitos que hay en la física clásica, que explica cómo es que se relaciona la corriente y la diferencia de potencial. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video, porque estoy más que seguro que será muy útil. Ahora, ¿por qué digo que esto es de lo más bonito que hay? A mí particularmente este tema me parece súper interesante, porque no se necesita, digámoslo así, conceptos supremamente complicados para entender algo que tal vez tú ya viste en el colegio o en la preparatoria, que es la ley de Ohm, que dice que la diferencia de potencial es resistencia por corriente. Eso es cultura general. Pero ahora vamos a entender por qué realmente está pasando eso y vamos a definir corriente. Entonces, para empezar, imaginemos un sistema donde tengo un cable o un conductor de longitud L y área A. Listo, eso es todo lo que hay. En su interior hay unas cargas. Entonces, esas cargas tienen una carga Q. Esa carga puede ser positiva o negativa. No es un misterio para ninguno de nosotros que por excelencia estas cargas son negativas y son electrones. Ahora, vamos a definir N. ¿Qué es N? N no es más que la cantidad de partículas cargadas por unidad de volumen. Es decir, ¿cuántas cargas hay en un metro cúbico? Palabras a más, palabras a menos, una manera muy coloquial de decirlo. Ahora, esto hay que tener mucho cuidado. Esto no es densidad volumétrica de carga, porque aquí no estoy hablando de carga por unidad de volumen, sino cantidad de partículas. Es decir, yo podría afirmar que, por ejemplo, en un material hay 10 a la 5 portadores de carga por metro cúbico. Esa es una manera de dar un ejemplo de lo que es esta N o nu en algunos textos. Las unidades de esta N son 1 sobre metro cúbico, es decir, m elevado a la menos 3. No hay mucho que decir. Además de eso, ¿qué es VD? Aquí me faltó colocarle una flecha que no se ve. Vamos a colocarle en un momentico. ¿Qué es VD? VD no es más que la velocidad de arrastre. ¿Qué es la velocidad de arrastre? Es la velocidad media en la que se están moviendo esas partículas cargadas en ese conductor. VD, así es como le vamos a llamar. Entonces, ¿qué es I? Al final de cuentas, después de describir estas tres cantidades, ¿qué es I? Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque los libros a veces hacen una mala definición de la corriente. La corriente es la carga por unidad de tiempo que pasa por un área en particular. La mayoría de los libros dicen que corriente es simplemente cantidad de carga por unidad de tiempo, pero eso no es verdad, porque en el concepto de corriente es indispensable pensar que esa carga está atravesando un área que en este caso yo llamaré A. Entonces eso es súper importante. Ese es un nuevo concepto. La corriente tiene unidades de Coulomb sobre segundo, que en el sistema internacional de medida es amperios, o como se denota con la letra A. La corriente es una cantidad, una escala de medida fundamental. Eso es súper importante aclararlo. Actualmente, cuando hablamos de cantidades fundamentales, hablamos de masa, carga, tiempo, y una de esas cantidades es corriente. Ahora, ¿qué es J? Es otra cantidad nueva que vamos a definir aquí. Es el vector de carga por unidad de tiempo por unidad de área. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Aquí solamente voy a coger y voy a señalar acá. La corriente la definimos como la cantidad de carga por unidad de tiempo, tal cual como lo encontrarán en la mayoría de libros. Lo único importante es que quiero que ustedes recuerden que es carga que es atravesada, que atraviesa una sección o un área en particular. La corriente, técnicamente hablando, y eso es importantísimo, se define como la integral de superficie de J punto de A. Pero ustedes dirán, uy, no, pero eso
Nunca lo había visto en mi vida, yo no sé qué es una integral de superficie, no se estresen. ¿Por qué? En la mayoría de los casos, ese vector J no cambia en función de un punto sobre el área en el cual estamos calculándolo. Es decir, J es uniforme con respecto al área del conductor, la sección transversal del conductor, en la mayoría de los casos. De tal manera de que esa I es igual a J veces A. Simple. De tal manera de que ese J o la magnitud de J siempre es igual a I sobre A. J es igual a I sobre A en la mayoría de los casos si J es uniforme. Ahora, ¿I es un vector? No. I no es un vector. I es un escalar, es una cantidad. ¿I tiene dirección? No. I no tiene dirección. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre en los libros, siempre en los circuitos, nos dicen, vea, el sentido de la corriente va del potencial positivo al potencial negativo. Es decir, es como si fuera el sentido en el que se mueven cargas positivas. Pero ya nosotros sabemos que la mayoría de las veces en los circuitos los portadores de cargas son electrones. Eso no importa. La corriente, sin importar el signo de la carga, siempre va en la dirección del movimiento de cargas positivas. Entonces lo interesante es que en todos los dibujos de circuitos que ustedes tienen o que les han mostrado, siempre les muestran una flechita que les dicen, ah, esa es la corriente. Entonces, esta es la dirección en la que se mueven los electrones. No, eso no es cierto. Los electrones se mueven en dirección contraria. De una forma u otra, no importa. Y siempre tiene el mismo sentido. Y siempre, bueno, sentido no, una forma de decir una dirección. Y siempre está, y J también adicional a eso, porque J también siempre está en la dirección en que se mueven las cargas positivas. Ahora, ya definí cantidad de carga por unidad de tiempo de Q sobre dt, una derivada. Ya definí J en el caso de que sea uniforme. J es simplemente I sobre A. Bueno, pero esas cosas que tienen que ver con Q, con N y con BD, vamos a descubrirlo a continuación. Miren. En este sistema tenemos que, o podríamos describirlo de una manera más simple, como delta Q sobre delta T. Es decir, una pequeña cantidad de carga sobre una pequeña cantidad de tiempo. Pero pensemos, ¿cuánta carga está atravesando esta área? En este caso quiero que se den cuenta que la carga sería igual a la carga que tiene cada portador por el número de portadores por unidad de volumen por el volumen. En este caso el volumen debería ser A delta X. Entonces, como esto es un delta X, tenemos un delta Q. Es decir, que el delta Q es Q, carga que tiene un portador de carga, N, portador de carga por unidad de volumen, por A por delta X, que sería el volumen de esta pequeña cantidad, de este, digamos así, entre comillas, pequeño cilindro. De tal manera que si nosotros reemplazamos este resultado acá, delta Q igual a QN a delta X, obtendríamos este resultado. ¿Qué ocurre? Para ustedes debe ser evidente que ese delta X, esa cantidad de distancia que tenemos ahí pequeñita, debe ser equivalente a la velocidad con la que se mueven esos electrones en ese conductor, esa velocidad de arrastre, multiplicado por un pequeño instante de tiempo, asumiendo que esa velocidad de arrastre es aproximadamente constante. Ahorita veremos que eso puede ser, decir, no es tan descabellado, tiene un poco de sentido. El punto ¿cuál es? Que si delta X es B por BD por delta T, yo reemplazo esta cantidad de tal manera que delta T se cancela con el delta T. De tal manera de que la corriente I se puede escribir también como Q, carga de cada portador, por N, portadores por unidad de volumen, por A, que es el área, por la velocidad de arrastre. Ahora, como la corriente, entre comillas, como la corriente no tiene signo, aquí le ponemos valor absoluto. De tal manera de que la corriente la podemos expresar en términos, entre comillas, microscópicos. Voy a señalar aquí. Y le vamos a poner esto color para que quede esta fórmula así súper importante.
Uy, voy a quitar esto acá, voy a poner esto acá para que se me vea bien. Entonces, la corriente la definimos como el valor absoluto de la carga de cada portador por N por A por BD. Ojo, esta Q minúscula es la carga que tiene cada partícula portadora. Ojo, no es la carga total del sistema. Cuidado. Entonces, esta es la corriente. Ahora, ¿cómo podemos expresar J? Aquí también tengo una forma de expresar eso bastante sencillita. De la siguiente manera. Con el resultado anterior, J igual a I. Tenemos que meter que ese I es valor absoluto de Q, N, A por BD. Esta A de acá, pues cancela con la de arriba. Y me queda que J en magnitud debería ser igual en este modelo simplificado a Q por N por BD. Ahora, vectorialmente hablando, J es igual a Q por N por BD. Y aquí cobro un poco más de sentido lo que estaba diciendo ahora. Esta es la corriente. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Si nosotros tenemos un campo eléctrico que actúa en esta dirección, suponiendo que... Vamos a suponer un campo eléctrico. Voy a dibujarlo aquí en un momentico. Si el campo eléctrico actúa en esta dirección, es claro... Voy a subir un poquito esto para que podamos entender mucho más, para que el dibujo sea mucho más esclarecedor. Voy a subir esto. Voy a subir esto. Entonces vamos a asumir que dentro del material hay un campo eléctrico en esa dirección. El hecho de que el campo eléctrico esté en esa dirección significa que los electrones van a ir en sentido contrario. Porque recuerden que la fuerza no es más que carga, a veces campo. Entonces, si el campo va hacia allá, el electrón tiene que ir en dirección contraria. Si el electrón va en dirección contraria, eso significa que estos vectorcitos en verde son las direcciones de la velocidad. Entonces, la velocidad va en esa dirección. Pero quiero que piensen en esta fórmula. QNVD. A pesar de que la velocidad de arrastre va en esta dirección, como la carga tiene signo menos, porque estos son electrones, me queda que el vector J, voy a ponerlo en este color, voy a ponerlo, no sé, este está bien. El vector J, como la velocidad de arrastre es hacia acá, con el signo menos de la carga, me cambia de sentido, entonces J va en esta dirección. Entonces lo interesante es que a pesar de que estos son electrones, los vectores E y J están alineados en la misma dirección. Bueno, el vector E y el vector J están alineados en la misma dirección. La corriente, en el mal vicio de siempre ponerle una flechita, también va en este sentido. Entonces es importante. Si la carga es positiva, no importa. J sigue estando en esta dirección. Y también palabras a más, palabras a menos, tanto I como J en este esquema siempre van en la misma dirección del campo eléctrico. Ahora, todo esto resulta súper, bueno, por decir, ay no, súper interesante, pues para mí sí lo es. ¿El punto cuál es? Quiero que se den cuenta que estamos relacionando J e I en términos de la velocidad de arrastre VD. La pregunta es, ¿cuánto vale esa velocidad de arrastre? ¿Cómo podemos entender eso? Entonces, por ahora, las fórmulas que quiero que tengamos presentes son esta de acá, obviamente esta de acá, que esa es la que encuentran en todos los libros de física, de electricidad y magnetismo, y esta de acá. Esta de acá también, que sería la fórmula general. Probablemente ustedes no la usen. Si en un curso de electrodinámica, tal vez sí lo harán. Y esta de acá. Esas son las formulitas que hay que tener presente. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a pensar un poco en ese modelo de cargas en movimiento. Entonces miren, aquí vamos a pensar un momento en qué pasa cuando un conductor no tiene campo eléctrico. Si un conductor no tiene campo eléctrico,
Recuerden, aquí estoy haciendo un modelo bastante esquemático. Creo que ya lo he insistido en videos anteriores. Los electrones no giran en órbitas alrededor del núcleo atómico. Ya había hablado que esto tiene que ver con la mecánica cuántica, con densidades de probabilidades. Pero en función de lo que voy a explicar ahora, puedo utilizar este esquemita. Bastante sencillito y no pierdo generalidad. La situación es esta. En este modelo que yo tengo acá, esos huequitos representan esos, entre comillas, espacios que tengo en los niveles en la capa de valencia en los conductores. Recuerden que existe la regla del octeto, que cuando nos sobra un espacio en esa capa de valencia, ese espaciecito lo pueden ocupar electrones de tal manera que hay movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. La situación es esta. Cuando en el conductor no hay movimiento, un electrón puede pasear. Voy a utilizar esa expresión, no es la más correcta, pero puedo utilizar esta. De tal manera que él se mueve. Ay, se me olvidó acá colocarle la sombra. Quitarle la sombra y colocar eso. Él puede hacer esto, esto, esto. Él cuando llega a cada uno de estos átomos, él choca. Hace esto, va por acá, baja, hace esto, va, regresa. ¿Cuál es la situación? En esta, entre comillas, pequeña animación que he hecho, hay un hecho fundamental. Aquí vamos a poner un color más oscuro. Creo que vale la pena. Yo quiero que se den cuenta de lo siguiente. En ese movimiento que yo he hecho, no hay campo eléctrico. Entonces el electrón se puede mover arbitrariamente en cualquier dirección. De tal manera que tarde o temprano va a regresar al punto inicial. Entre comillas. ¿Eso qué significa? Que cuando no hay campo eléctrico dentro del conductor, ese electrón se puede mover libremente, de tal manera que su velocidad media es cero. No tiene por qué tener una velocidad en particular. Todas son probabilísticamente iguales de tener. Entonces hay una velocidad media cero. Ahora, cuando hay un conductor y tenemos un campo eléctrico, ocurre algo diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos esa velocidad de arrastre, pero ¿cómo se genera esa velocidad de arrastre? Y además tenemos una definición nueva. El tau. ¿Qué es tau? Es tiempo medio de libre movimiento. ¿Qué significa eso? Hagamos el mismo ejercicio de ahorita. El electrón se mueve, choca, se mueve, choca, se mueve, choca, hace esto de tal manera de que él tiene su movimiento. Aquí la situación es diferente. ¿Por qué? Primero que todo, como hay un campo eléctrico, ese electrón debe experimentar una fuerza. Entonces, en vez de hablar que el electrón partía de aquí, vamos a imaginar que este electrón parte desde este punto. ¿Qué es lo que ocurre? Primero que todo, ya las trayectorias no son líneas rectas, porque hay un campo eléctrico, lo que significa que hay una aceleración. Dado que existe esa aceleración y asumiendo un campo eléctrico uniforme, el electrón tiene una curvatura en su movimiento. Dado de que en cada tiempo de movimiento libre, él describe una trayectoria entre comillas parabólica. Ya recordando lo de física 1, fuerzas constantes generan movimientos parabólicos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, cuando él se mueve de aquí a acá, el campo eléctrico es en esta dirección, pero como es un electrón, va en sentido contrario. Y ya no, la trayectoria no es una trayectoria recta, sino que tenemos aquí como un pequeño ángulo, para ser un poquito más preciso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Aquí, de aquí a acá va a ser este movimiento. De aquí a acá va a ser este. De aquí a acá puede hacer este. De aquí a acá hace este. Bueno, no me quedó curvo, pero hace este. No me está saliendo bien. Hace este. Hace este. Sigue moviéndose. Sigue haciendo esto. Sigue haciendo esto. Sigue haciendo esto. Pero aquí hay una situación diferente. De aquí a acá, entre cada átomo, entre cada choque, hay un tiempo medio. Cuando él choca con el átomo,
queda con velocidad cero. Entonces él vuelve a moverse libremente y gana una rapidez en la dirección del campo eléctrico, que es la velocidad de arrastre. De tal manera de que él va de cero a velocidad de arrastre, vuelve y choca a cero y va hasta velocidad de arrastre. Choca, queda con velocidad cero y vuelve a su velocidad de arrastre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿La velocidad de esa carga es constante? No, no es constante. Pero ¿qué es lo que pasa? Él va de 0 a BD, de 0 a BD, de 0 a BD. De tal manera, aquí lo voy a mostrar, que esa velocidad media no es más que esa velocidad de arrastre. Ahora, esa velocidad de arrastre, si asumimos un campo eléctrico uniforme, no es más que la aceleración que tiene esa carga por ese tiempo medio. Porque claro, él va de 0 hasta BD. Si el tiempo medio de movimiento es tau, entonces la velocidad en función del movimiento uniformemente acelerado tiene que ser A por T. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración? Segunda ley de Newton. Todas las fuerzas que actúan en el sistema sobre la masa. Ahora, en ese tiempo libre, en ese tiempo en el que no está chocando con ningún átomo, bueno, en este caso más que átomo sería un ion cargado. Aquí tenemos que solamente actúa esa fuerza eléctrica sobre la masa. Ahora, la fuerza eléctrica es Q sobre E, ya lo hemos dicho 1.000.000 de veces. De tal manera de que en magnitud, esa velocidad de arrastre en ese pequeño modelo de campo eléctrico uniforme es simplemente carga veces magnitud de campo eléctrico sobre la masa multiplicado por el tau, por el tiempo medio libre de movimiento. Entonces quiero que se den cuenta de que aquí encontramos una relación o una forma de entender cómo calcular esa velocidad de arrastre en este modelo súper sencillo. ¿Qué ocurre? Retomando la fórmula anterior de J, ese vector de densidad de corriente, J igual a QNVD, este VD lo puedo reemplazar por esta cantidad en función de este modelo que estoy construyendo acá. Entonces me queda QNQE sobre M tau. Si yo reorganizo esto, Q por Q me queda Q cuadrado, este N lo paso adelante, este tau lo paso aquí y M lo dejo acá. ¿Qué ocurre? Esto de acá, N, Q cuadrado, tau, M, si asumimos que son cantidades constantes, significa que la densidad de corriente J en este modelo que estoy planteando es proporcional a la magnitud del campo eléctrico que actúa en ese sistema. De tal manera que cuando se cumple esa condición, que J es proporcional al campo eléctrico y que además J va en la misma dirección del campo eléctrico, resulta de que cuando cumplimos esas condiciones, esto se conoce como un material óhmico. Y lo que están viendo aquí no es más que la muy famosa... Voy a copiar este tablerito, este recuadrito aquí porque esta fórmula es súper importante y quiero que la tengan muy presente. Ahí. Ahora sí se me fue. Voy a copiar, control C, control V, para poder dejar esto aquí resaltado porque esta es pregunta de parcial. Esto te lo van a preguntar en el parcial, te lo aseguro. Entonces, en un material óhmico, J es igual a sigma E. ¿Qué es ese sigma? Este sigma que tenemos acá. Eso se llama conductividad eléctrica. Esa conductividad eléctrica en este modelo bastante sencillito es igual a NQ cuadrado tau sobre M. Esta conductividad eléctrica me dice qué tan fácil un material puede conducir carga, puede conducir corriente. Y tiene mucho sentido. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Si tau es grande, la conductividad es grande. Tiene sentido porque cuanto más tiempo se puedan mover esos electrones o esas cargas, mayor es la influencia del campo eléctrico. ¿Que depende de Q cuadrado? Obvio. Cuanto más carga tengan esos portadores, pues más corriente va a poder viajar en el sistema. Mientras más portadores haya por unidad de volumen, mejor. Pero
cuanto más masivos sean esos portadores, pues obviamente van a cargar con más inercia y es más difícil que se muevan. Entonces por eso es inversamente proporcional a la masa. Entonces este resultado aquí tiene mucho sentido en términos de lo que uno podría esperar. Ahora, ¿qué ocurre? J en magnitud es igual a sigma E. O puedo pasar esto a dividir y decir que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico es 1 sobre sigma por J. Ahora, ese 1 sobre sigma tiene un nombre en física. Se conoce como resistividad. La resistividad, por obvias razones, se puede interpretar de manera opuesta a la conductividad. La resistividad es la capacidad que tiene un material para resistir el movimiento de las cargas. Es decir, cuanto más difícil es que se muevan esas cargas, ρ es mayor. Por favor, no confundir este ρ con la densidad de carga volumétrica. No tiene nada que ver. Esto es otra cantidad física. Resistividad. Ahora, ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así que esto es la ley de Ohm si eso no es delta V igual a I sobre R? I por R, perdón. No parece que tenga nada a ver. Pero vamos a darnos cuenta que está íntimamente relacionado. Este E yo lo puedo escribir como ρ por J. Pero el campo eléctrico se puede escribir como delta V sobre L. ¿Cómo así? Claro, porque recuerden que delta V no es más que la menos la integral de E punto de R. Cuando el campo eléctrico es uniforme, podemos escribirlo como sale la E y me queda solamente el R, evalúo de 0 a L, entonces puedo escribirlo así sin problema. Y como estamos hablando de magnitud, aquí no tiene por qué haber signo menos. Delta V sobre L. L es la distancia, como ya habíamos dicho acá, de este cilindro. Ahora, J es I sobre A. Yo puedo reemplazar esas cantidades. De tal manera que delta V sobre L, que no es más que E, es igual a ρ veces I sobre A. Despejando delta V es igual a ρ L sobre A. Y este ρ L sobre A tiene un nombre famosísimo. Esto no es más que la resistencia y tiene mucho sentido. La resistencia depende de la resistividad, que es una característica inherente del material, de la longitud. Cuanto más longitud, es obvio que hay más resistencia, dividido por el área. Cuanto mayor es el área, pues obviamente mayor cantidad va a poder atravesarla. Entonces tiene mucho sentido este resultado. R de resistencia, ρ L sobre A. Finalmente, me queda que delta V es igual a R por I. ¡Ay, caramba! Aquí está. Si reemplazo esta cantidad, me queda que delta V, que es la diferencia de potencial que hay en los extremos, es igual a la resistencia veces la corriente. Entonces esta sí es la famosa ley de Ohm. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la literatura dicen, esta es la ley de Ohm. Pero para ser más preciso, esta se conoce como ley de Ohm macroscópica. Esta fórmula de acá, la que les di hace un rato, voy a tratar de subir esto para que me quede más claro. Esta de acá se conoce como la ley de Ohm microscópica. J igual a sigma E es la ley de Ohm microscópica. La ley de Ohm macroscópica es delta V igual a R por I. R es una nueva cantidad, un nuevo concepto que es la resistencia. Probablemente esto ya lo habías escuchado en el colegio, en la escuela o en la preparatoria. De tal manera que esa resistencia no es más que la oposición que tiene el material al movimiento de esas cargas. Entonces aquí creo que en términos bastante traté de que fueran sencillos, podemos entender cómo funciona la ley de Ohm.
Cuanto mayor es la quiero que pensemos un poquito en lo que tenemos acá. Delta V igual a R por I. Si tenemos la diferencia de potencial, aquí podemos poner el B más. Voy a indicarlo acá. Recuerden que el campo eléctrico siempre apunta en la dirección de disminución de potencial, entonces eso no se nos puede olvidar. Entonces quiero que pensemos en lo siguiente. Si la diferencia de potencial entre los extremos es fija, ¿qué pasa si la resistencia es grande? Si la resistencia es grande, como delta V es igual a I por R, voy a regresar a mi fórmula. Como delta V es igual a R por I, si la resistencia es grande, la corriente es pequeñita. Y eso tiene mucho sentido. Claro, si quiero que la corriente sea grande, la resistencia del material tiene que ser pequeñita. Tal que con esa diferencia de potencial fija pueda transportar más corriente. Entonces aquí ya tenemos una idea un poco más clara de lo que es la ley de Ohm, lo que significa y su importancia obviamente. Ahora, ¿este modelo funciona para todos los casos? No. Aquí hemos ignorado por completo la temperatura. Hay otros modelos que establecen que obviamente la resistencia está relacionada con la temperatura. Hay bastantes modelos que tratan de explicar eso. De tal manera que tenemos que la temperatura hace que aumente la resistencia del material. Pero obviamente en este modelo súper sencillo pues no lo estamos describiendo. ¿Qué es lo importante? Lo importante aquí es que tengamos claro de dónde viene la ley de Ohm. Y de dónde vienen estas cantidades físicas. Para no hacer más largo este video, lo vamos a dejar hasta aquí. Les voy a dar oportunidad para que le tomen pantallazo a esto de acá. Aquí yo creo que vale la pena coger y encerrar esto de acá, delta V igual a RI. Esto es importantísimo. Te lo van a preguntar en el parcial con seguridad. Esto de acá también te lo van a preguntar. Entonces ahí les estoy como dejando la señal indicada, las fórmulas más importantes. O sea, estoy dejando señaladas las fórmulas más importantes para que las tengan presentes. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Como siempre, muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Aquí de nuevo está el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video. Un abrazo y nos vemos en una próxima. ¡Chao!